bueno, pues con mucho gusto saludo a Arturo Dam y vía Zoom nos saluda también Aníbal Gutiérrez para la mesa de análisis económico. Arturo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy buenos Viri, días. muy buenos días a ti desde aquí y a Aníbal a su casa. Aníbal, hasta su casa. Hola, Aníbal, te mandamos saludos. Hola, ¿Cómo ¿qué estás? tal? Buenos ¿Cómo días. están? Bueno, pues hablemos del reporte de la economía informal, que es interesante sobre todo porque lleva 4 años imparable. Así es, fíjate que se reportó el comportamiento de la economía informal en el 2024, es todo lo que sucedió el año pasado en el 2024, y es muy interesante ver cómo la economía informal le ha ganado terreno a la economía formal, y déjame darte nada más los siguientes datos. Sí. En 2021, la economía informal aportó el 24% de la producción de bienes y servicios en el país, el 24%. Wow. En el 2022 aumentó a 24.4%, en el 2023 aumentó a 24.7% y en el 2024, que es el año que reportó el INEGI, aportó el 25.4%. Es decir, pasamos del 22.2 en 2020 a 25.4 en el 2024. ¿Y esto qué quiere decir? Pues hombre, que la economía informal está avanzando cada vez más. ¿Y podríamos decir que es coyuntural o que es estructural? No, yo creo que es estructural. Yo creo que no es una coyuntura, es estructural porque más ha venido creciendo de manera habitual. Y otro dato interesante, Viri, es el siguiente. Por ejemplo, el año pasado, la economía formal creció 0.5%. Nada. La economía informal creció 4.3%, casi 8 veces más. Ahí está, ese es un dato totalmente importante. Aníbal, te escuchamos, ¿qué opinas al respecto? Fíjate que lo planteas muy bien en términos de la característica estructural de la economía mexicana, puesto que esto está vinculado precisamente al tipo de empresas y unidades económicas, como se reportan en los censos económicos, que tenemos. Cuando tú tienes que de la totalidad de las empresas, casi el 90%, un poquito más, son micronegocios o pequeños establecimientos, te da una idea de la dimensión precisamente y las características de nuestro aparato productivo. Si nosotros tomamos los datos duros del tercer trimestre de 2025, vamos a encontrar que la población que estaba ocupada, 60 millones de mexicanos ocupados, pues 11% estaban en el campo, en el sector primario, 82% estaban en el no primario, esto es servicios, industria, manufactura. Pero un porcentaje importante que ha ido en aumento, el 7% no está especificado. O sea, no sabemos a qué se dedican, pero están ocupados. Y por el otro lado, tú tienes que de cada 100 personas ocupadas, 49 están en microempresas. Ya te imaginarás el tipo de establecimientos económicos que son. Y 18 estarían en pequeños establecimientos. ¿Qué tienes aquí? 2/3 partes de los mexicanos que están ocupados están en estas empresas donde la mayoría prácticamente no tiene suficientes capacidades de generación de valor. Puede ser una microempresa que desarrolla grandes programas tecnológicos sin ni hablar, excelente, pero no las vemos. Lo que tenemos son changarros que están ahí sobreviviendo y saliendo al día a día. Y esto va vinculado también con la parte de la informalidad. ¿Cuál es el balance que se hacía antes de estos incrementos importantes y beneficiosos del salario mínimo? Se decía, es que a muchas empresas o mucha gente que se ocupa ofreciendo sus servicios, no les conviene formalizarse o darse de alta en el Seguro Social. Claro. ¿Por qué? Porque hay un costo y prefieren ellos tener el ingreso del día a día y no lo hacían. Si a esto ahora le agregas incrementos importantes en el salario mínimo, pues menos aún les conviene a este tipo de establecimientos ser formales. Por lo tanto, como se dice en la teoría económica convencional, no hay incentivos para formalizarse, puesto que la misma estructura productiva no te da empresas que garanticen generación de valor, generación de riqueza importante y sobre todo con ello generación de empleos de calidad. Totalmente. Arturo, ¿crees o podríamos atribuir estos porcentajes o estas estadísticas a la pandemia del COVID-19? No, mira, yo creo que no. Algo ayudó, digamos, la pandemia del COVID-19, sí, pero curiosamente durante la pandemia la economía informal bajó. Okay. Sí, cayó más que la economía formal, curiosamente, ¿sí? No, yo creo que esto se debe a
Pues los beneficios, porque hay que decirlo así, Viri, que tiene estar en la informalidad. Claro, tiene muchas desventajas, ¿no? Sí. Pero también tiene muchos beneficios, entre otras, que no estás bajo el radar del Servicio de Administración Tributaria, ¿sí? Así es. Y aquí la pregunta es, bueno, ¿cuál es la causa de la informalidad en México? ¿Hasta qué punto el volverte formal es tan costoso y tal vez los empresarios no ven alguna ventaja real que digan me voy a formalizar, que eso es la causa de la informalidad? ¿Qué tanto le cuesta a los empresarios volverse formales? Yo creo que por ahí va el asunto. Totalmente, por ahí va. Y por último, Aníbal, ya nada más para despedirnos, preguntarte, ¿crees que hoy podría ser una estrategia de supervivencia ante todo lo que ha estado pasando, el ser ya informal? Efectivamente, es la salida que tienen muchos grupos de trabajadores, algunos han cerrado sus empresas o incluso buscan cómo complementar con la informalidad algún empleo que tienen en donde más o menos ganan su salario mínimo. Hoy el salario mínimo, si bien ha tenido un incremento importante, no alcanza a cumplir el requisito constitucional que te permita mantener una familia. Necesitas 2 para poder mantener una familia promedio. Entonces, mucha gente tiene esa actividad y busca algo adicional, pero al mismo tiempo, como hemos dicho siempre, tenemos una economía donde el mexicano trabaja mucho y gana poco. Totalmente. Entonces, en ese sentido, vemos que prácticamente el indicador que siempre mencionamos Arturo y yo, tasa de trabajo en condiciones críticas de ocupación, te digo, trabajas mucho pero ganas poco, pues también anda rondando un 34% de la población, Vini. Y también hacernos esta pregunta, y si se puede lo dejamos al aire, ¿qué ha estado haciendo el gobierno durante estos 4 años, ¿no? Que ha incrementado todo esto formal y que siguen sin hacer absolutamente nada. El por qué está sucediendo. Así es, el por qué está sucediendo, y habría que ver si realmente con estos grados de informalidad se puede aspirar a que los trabajadores estén mejor, porque sí, hay una ventaja en la informalidad, pero también tiene sus desventajas, no tener acceso a la seguridad social, a las prestaciones laborales, etcétera, etcétera. Entonces es un tema, todo un tema, pero ¿hasta qué punto la informalidad ha sido la válvula de escape para el poco dinamismo que ha tenido la economía formal? Así es, buena... Incluso nada más para cerrar, ¿sí? Perdón, Viri, en la Administración Pública Federal también tienes trabajadores informales, que no tienen sus derechos. Exactamente, eso es cierto, es totalmente cierto. Arturo Dam y Aníbal Gutiérrez, muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio como todos los días. Les mando un fuerte abrazo a distancia a ti, Aníbal, a ti ahorita te lo doy. Gracias, y Viri. Que tengan feliz año, felices fiestas. Nos vemos el siguiente año. Aquí nos veremos, claro que sí. Gracias a ustedes. Nos vemos.